Si piensas desde el final, te conviertes en el amo de tu destino. Escucha atentamente. Si entiendes este texto de Neville, que voy a leer y luego voy a comentar, literalmente te va a cambiar la vida. Si lo entiendes, lo comprendes en tu interior y lo pones en práctica, te va a cambiar la vida para siempre y no hay vuelta atrás. Yo dije que cuando un hombre aprende el arte de pensar desde el final, ese hombre es el amo de su destino, porque él define su final. Él formula un objetivo en la vida y luego se siente a sí mismo justo dentro de la situación de aquel final. Así que piensa desde el final en vez de pensar sobre el final o en el final. El hombre común define sus sueños, pero permanece aquí atrás, observándolos antes de pensar desde ellos. El hombre sabio ocupa el estado de sus sueños, así que él irradia desde ellos. Él piensa desde ellos. Y luego, para utilizar esta pequeña ilustración, yo estoy aquí de pie mirando a un auditorio y voy a describir a este teatro basándome desde la perspectiva de este ángulo, porque lo estoy viendo desde aquí, desde el escenario. Tú, en cambio, estás ahí sentado en el auditorio o sentado en el balcón. Tú lo estás observando desde ese estado. Así que tú verás la pantalla y al orador. Así que la diferencia entre nosotros es que vemos el mismo teatro desde diferentes ángulos. Yo lo puedo definir desde aquí, tú lo puedes definir desde allí. Si yo deseara tener tu punto de vista, mientras esté aquí de pie, yo asumiría que estoy sentado donde tú estás sentado y por lo tanto, dentro de mi imaginación, observaría desde esa posición. Luego yo tendría que ver el escenario y no el auditorio. Vería lo que está detrás mío, este ciclorama, y describiría al teatro desde esa posición en la que estoy asumiendo estar. Ahora, si esa posición representa, por ejemplo, una posición de seguridad, y esta, en cambio, representara una posición de inseguridad, yo asumiría entonces que al estar aquí de pie físicamente, no estoy seguro ahora. Y para probar que sí estoy seguro, entonces observaría desde el estado de seguridad. Entonces describiría el mundo relativamente con mi asunción. Lo describiría de forma relativa a mi asunción, porque todo es relativo y depende de cómo lo mires. Si todavía veo lo que veía cuando estaba inseguro, no he tenido éxito en ocupar aquel final deseado, porque todavía estoy pensando sobre él. Así que la gran diferencia entre pensar desde el final y pensar sobre el final debe ser claramente vista, y luego debo ver la sabiduría en aprender el arte de pensar desde un final deseado. Entonces, observa a tu mundo, formula hermosos objetivos en la vida y pregúntate a ti mismo, ¿cómo sería si fuera verdad que ahora soy la encarnación de este estado? ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo me sentiría? Y en respuesta a esa pregunta vendrá un sentimiento que corresponde a ese final. Aprende entonces a pensar desde ese final, aunque la razón lo niegue, aunque todo lo niegue, tú ocupas ese final. Es ahora, tú estás invirtiéndolo y se convertirá en realidad en tu mundo. Palabras de Neville Goddard. Bueno, vamos a comentar esto. Puedes ser el amo de tu destino si aprendes el arte de pensar desde el final. ¿Y cuál es el final? El final es el cumplimiento de tu deseo, el estado en el que se ha cumplido
¿Cómo sería si ya lo tuvieras? ¿Cómo sería tu vida si tú ya fueras esa persona? Ya tuvieras eso que quieres, ya hubieras logrado eso, ya hubiera sucedido eso que estás esperando, anhelando. Ese es tu final. Entonces tenemos que aprender el arte de pensar, sentir, imaginar desde el final, no en el final. La gente que desea simplemente y sueña, ve el final pero lo ve lejano, lo ve lejos, no lo ve cumplido, lo ve sintiendo que es algo que no ha sucedido, que igual sucede, que está en el futuro. De esa manera el final siempre está lejos, siempre está en el futuro y por eso no sucede. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que imaginar en estado meditativo y somnoliento, ponerte en ese estado e imaginarte que ya estás ahí. No que llegara un día eso, o que igual llega, o que te gustaría que llegara ese final. No, tú te tienes que imaginar que ya estás ahí. Y cuando te imaginas la escena que elijas de cumplimiento, una escena que implique el cumplimiento de tu final, cuando te imagines esa escena, tienes que ponerle todos los tintes de la realidad al imaginarla. Todo lo que se te ocurra. Y en ese momento va a venir un sentimiento de alegría, de alivio, de felicidad, de logro o de paz. Sobre todo de alivio, de felicidad, un sentimiento de plenitud. Ese sentimiento es el que hay que impregnar a la escena mientras la imaginas. Y sentir que ya ha sucedido, que eso ya es tuyo, que eso ya ha sucedido, ese es tu final. Y entonces piensas todo desde tu final. ¿Cómo sería mi vida si yo ya hubiera logrado esto? ¿Cómo sería tu vida si ya tuvieras eso? ¿Hubieras logrado eso? ¿Cómo sería? Imagínala. Porque tu vida probablemente cambiaría si ya hubiera sucedido eso. ¿Qué cosas pasarían en tu vida? ¿Con qué personas estarías? ¿Cómo te comportarías? ¿Dónde vivirías? No sé, depende de lo que tú quieras imaginar, lo que tú quieras lograr. Pero es súper importante no pensar en el final, sino desde el final. Y espero que se haya entendido la diferencia. Porque cuando piensas desde el final, imaginas que estás en ese final, tú estás ocupando ya el estado de la consciencia y estás imprimiendo en la consciencia el final. Lo estás grabando como un disco. Entonces, una vez que eso se graba, cuando tú habitas en ese final, desde ese final, poniendo ese sentimiento un día tras otro, eso se graba en la consciencia en algún momento determinado, se produce la impregnación, la grabación, y la consciencia lo va a manifestar sí o sí, porque es más real lo que tú vives en tu consciencia y con tu imaginación que lo que se proyecta fuera. Lo de fuera no es real, es la proyección de lo verdaderamente real, y lo verdaderamente real es lo que tú imaginas, lo que tú vives en ese estado de consciencia imaginando. Esa es la realidad. Por eso Neville decía, la consciencia es la única realidad. En el momento en que tú tienes la consciencia desde el final, tú tienes la consciencia de que tú ya eres eso, de que tú ya tienes eso. Tú tienes ese autoconcepto ya, esa consciencia tuya de que ya lo eres, de que ya lo tienes, lo estás sintiendo, lo estás viendo, lo estás imaginando, lo estás creyendo, lo estás viviendo en tu consciencia. Eso es más real que lo que luego se proyecta en el 3D. Esa es la verdadera realidad y esa es la verdadera manera de ser el amo de tu destino, de ordenar los eventos de tu vida. Es la única manera de lograrlo, hacerlo desde el final en tu imaginación humana y darlo por hecho y repetir esa escena una y otra vez hasta que se manifieste. Y es que es una ley, no es un quizás, no es un depende, es una ley. Si tú practicas esta técnica y logras el sentimiento de estar en ese final ya, en tu momento, en tu rato meditativo, es tuyo. Por eso decía Neville, es tuyo para que lo tomes. Es tuyo, lo has decretado con el poder que se te ha dado, porque tú eres yo soy, porque el yo soy vive dentro de ti, porque ese poder está en ti, no está en el humano, no está en el animal humano, está en el divino humano, en la parte divina que tú tienes. Esa parte divina funciona de esta manera, con tu maravillosa imaginación humana, funciona así, y con tu sentimiento, que es parte de la imaginación, con la emoción que le impregnas a esa imaginación. Si además le añades los sentidos, olfato, vista, oído, tacto,
lo que quieras. Eso, estás dándole todos los tintos de la realidad. Cuanto más hagas eso todos los días, más habitas ese estado de conciencia que ya existe simplemente porque lo has creado tú, imaginándolo. Y cuando tú lo creas es que lo estás grabando en la conciencia. Y la conciencia y tú trabajáis juntos porque sois uno, co-creáis. Tú estás creando tu propia vida cuando haces eso, porque eres el amo de tu destino. Eres el capitán de tu barco. Así que entiende que es una ley, entiende que no depende de nada más que de que la practiques, la creas y lo hagas así. Punto, no hay más, no le añadas rollos, no pienses que tienes que merecértelo, o esto o lo otro, no le añadas rollos, es así, ponlo en práctica y entrena, persiste, sigue entrenando, porque como decía Neville, esto es como tocar el violín, al principio suena horrible, no sabes tocar, nadie quiere estar cerca de ti, ni siquiera tú quieres estar cerca de ti tocando este violín, te salen cosas raras, no importa. Tú sigue tocando ese violín, sigue practicando las escenas, sigue practicando estar desde tu final, ver todo tu mundo desde tu final. ¿Cómo sería tu vida? Sigue practicando. ¿Cómo sería tu vida desde tu final? Todos los días, sigue practicando. Al final aprenderás a tocar el violín, vamos, de maravilla, y las melodías sonarán de maravilla. Así que no te rindas, sigue adelante. Este es el mensaje que te mando. Un abrazo. Si quieres comentar, ponlo en los comentarios. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu final? Vete ahí, allá, a por ello. Recordar a todos los miembros de la tribu mística que este domingo tenemos un encuentro online por Zoom a las 7 de la tarde, hora España, en la que hablaremos de cómo decretar y estar en nuestro final. Cómo reinterpretar los eventos de nuestras vidas. En definitiva, cómo usar nuestro poder interno cada uno con las cosas que está intentando cada uno. Así que te animo, si no eres miembro de la tribu mística, puedes apuntarte dándole al botón unirte y ahí Google te da todas las instrucciones. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Texto de la lectura, Neville Goddard. Conferencia Inversiones Seguras 1953. Si te ha gustado, dale un me gusta o compártelo con quien puedas pensar que le pueda ayudar. También puedes suscribirte al canal o dejarme un comentario en la caja de comentarios. Un abrazo y muchas gracias.